Buenas tardes, les doy la bienvenida a todos. Gracias por venir a la presentación de este libro, Niños o Cerebros. La secuencia va a ser la siguiente. Primero vamos a ver un breve video de la editorial Noveduc, que es la sponsor mayor de mis obras. Después voy a hacer una brevísima introducción al texto para ponerlos un poco en tema, y después vamos a tener dos comentarios de Víctor Penchazade primero y del doctor Rafael Paz después, y después un pequeño agregado musical de buen gusto. Así que les cuento cómo surge este libro. Es frente a un cartel en una de las tantas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, porque estaban empapeladas con estos carteles que decían: el cerebro va a la escuela. Y claro que es muy bueno que cada chico vaya a clases con su cerebro puesto, pero carga además con todo su contexto de familia, situación social y epocal en su mochila. Reducirlo a un cerebro lo reduce a un ser de desarrollo biológico, que por supuesto lo es, pero no solo eso. Por ejemplo, trastorno generalizado del desarrollo no especificado era el pésimo nombre que rotulaba a un chico que presentaba rasgos autistas, pero que no era autista. Porque ya no hace falta ser autista para estar dentro del espectro autista, que es el heredero de aquel TGD. Pero además, ¿por qué trastorno generalizado del desarrollo, si eso solo ocurre en casos de retraso madurativo severo, que Kanner diferenciaba nítidamente del autismo? Solo falta... No, si la falta de palabra fuera un problema de desarrollo, ¿alguien sabe en qué gen está el lenguaje? ¿O en qué gen está el nombre propio? La biología del bebé humano es diferente de la de otras especies, que cuentan con una dotación genética, en su dotación genética, con todo lo que el ejemplar adulto necesita para su supervivencia. Un tigre está casi totalmente programado para defenderse o esconderse, mientras un bebé humano nace frágilmente programado para ser reprogramado. No hay un gen a partir del cual se desarrolle o programe el lenguaje, porque el lenguaje se apropia. Y no es lo mismo pensar que un chico no habla por una falla en su desarrollo que por una interferencia en los procesos de apropiación de la cultura por parte del niño o del niño por parte de la cultura. Somos seres de devenir, no solo de desarrollo. Las neurociencias descarrilan cuando al decir de Piglia, los conceptos pasan a ser objetos reales y no formas de pensamiento. Podemos ver neuronas, podemos ver el consumo de glucosa, me refiero a las resonancias magnéticas, y entonces, como gusano en el fruto de nuestras teorías, aparece como idea la causa, no el contexto, el condicionamiento, la determinación, una entre otras. La desatención entonces pasa a ser un déficit individual de dopamina, pero resulta que la atención se presta, o no. Para prestarla el chico debe sentir que le van a devolver algo a cambio. En inglés es peor, se dice to pay. Esa lectura cuantitativa empobrece, descontextúa, biologiza, fija, etiqueta, codifica, pero no comprende. Matematizar, clasificar, identificar, nos pone en riesgo de convertirnos en los nuevos ingenieros del alma. Entre quienes nos ayudan a evitar este extravío está Amelino Tom, que nos dice: no es casual que los humanos lleven nombre en lugar de matrícula. El nombre es la llave de la persona, es el delicado ruido de su cerradura
cuando queremos abrir su puerta. Es esta metálica melodía que hace que el don sea posible. Por eso hoy entonces tenemos palabras y melodías para seguir abriendo puertas. Vamos ahora con Víctor. Bueno, a ver. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Juan por invitarme a participar en esta conversación, debate, sobre todo porque, digamos, yo no soy especialista en los temas de los que versa el libro, ni de los que se ocupan la mayoría de ustedes. No se oye, no, ¿sabes qué? Yo necesito tener una... y entonces, bueno, pero vale todo. Así que vamos a comentar algunos aspectos que me han atraído la atención más que otros sobre el libro de Juan. En primer lugar, tengo para decir que obviamente los temas que trata el libro forman parte de un contexto histórico del cual derivan la problemática a la cual él analiza en su libro. Y quisiera simplemente dar un panorama de cómo veo yo ese contexto general del cual la temática del libro es emergente. Y lo titularía de la manera siguiente: la salud es un rehén del mercado. Esto es dicho por mí, nada original, por cierto, pero digo, no se lo atribuyo a nadie. ¿El mercado qué es? Es el complejo médico industrial financiero que prácticamente gobierna nuestras vidas, por decir así, encarnado por las industrias farmacéuticas, biotecnológicas, tecnologías médicas, profesionales de la salud, entre los cuales estamos la mayoría de los que estamos acá, y compañías de seguros, etcétera, etcétera. En realidad estamos frente a una entidad muy poderosa, quizá la más poderosa del mundo, porque hoy en día prácticamente está compitiendo a nivel del volumen de miles y miles de millones de dólares que mueve, están compitiendo con la industria de la guerra. Si uno quisiera enumerar los pecados de la industria farmacéutica, no me alcanzaría el tiempo que me han asignado. Pero ya fueron expuestos magistralmente hace casi 20 años por Marcia Angel, en un libro que les recomiendo, que se llama La industria farmacéutica, cómo nos engaña y qué hacer al respecto. Y entre los pecados están el objetivo de lucro, los mecanismos, que son los engaños, las trampas al fisco, las violaciones a los derechos humanos de los participantes en investigaciones clínicas, la invención de enfermedades, la expansión de indicaciones para sus productos, las prebendas a los profesionales de la salud, entre los cuales estamos todos los que estamos acá, haciéndolos cómplices de sus estrategias. El patentamiento abusivo, la cooptación de asociaciones de pacientes, los precios escandalosos. Hoy leía que ayer Trump anunció que iban a tratar de rebajar los medicamentos que en Estados Unidos cuestan 2 o 3 veces más que en el resto de los países industrializados. Y entonces fíjense ustedes, este hombre es increíble, una de las estrategias era convencer a los europeos que que aumenten los precios de los medicamentos para que no se note tanto el abuso por parte de la industria norteamericana. En el área de la genética y la genómica, que me toca porque yo soy genetista, entre otras cosas, han habido grandes desarrollos tecnológicos y con pecados propios. Uno de esos pecados es el del determinismo y el reduccionismo, que dificulta, no los voy a cansar con todo lo que la tecnología actual está generando, pero quizá el común denominador de buena parte de lo que genera es la imposibilidad de interpretar
los datos que ellos mismos generan y los hallazgos. También se generan imaginarios donde el ADN es todopoderoso, en desmedro de la determinación social, social ambiental de los problemas de salud. Hoy, como ustedes seguramente saben, apareció una nueva disciplina dentro de la genética, que es la epigenética, que paradójicamente le está saliendo al paso al determinismo genético, porque prácticamente es el estudio de la manera como los agentes ambientales, los factores ambientales, es capaz de modificar la información genética, no modificando el código del ADN, la cadena de ADN, pero sí modificando cuáles son los genes en los distintos tejidos y a lo largo de distintas etapas de la vida, cuáles son los genes que están activos y cuáles no. Pero este fenómeno, que es muy interesante, está siendo también reducido a activación e inactivaciones de genes, que es lo que yo acabo de mencionar, pero se queda en lo químico, que por supuesto existe. Los genes se inactivan por química y se vuelven a activar también por modificaciones químicas. Es decir que estas tecnologías de las cuales Juan habla bastante y a las cuales voy a volver, implica que hay por parte del complejo médico industrial financiero, del cual forma parte, por supuesto, la genética y la genómica, está cooptando, está tomando de rehén a los ciudadanos y a sus problemas de salud. Y está siendo resistido desde muchos ángulos, exponiendo las falacias entre pacientes, profesionales de salud, legisladores, quírase o no, investigadores, etc. Y es en este escenario, en este contexto, que el libro de Juan es muy bienvenido, pues a eso se dedica, a exponer las falacias de depender exclusivamente de tecnologías de estudio, de todo lo hipertécnico, de funciones cerebrales, etcétera, y de tecnologías genómicas para identificar genes supuestamente determinantes o predisponentes a desarrollar trastornos mentales específicos. Ocurre que la definición fenotípica, es decir, clínica de los trastornos mentales es sumamente confusa y eso no se lo podemos atribuir a la industria ni a la genómica, se lo atribuimos a los clínicos que desde hace más de un siglo han tratado de lidiar clínicamente con las distintas manifestaciones de enfermedad mental, de trastorno mental, de sufrimiento mental, como ustedes lo quieran llamar. Pero lo cierto es que el resultado actual es una incertidumbre en la definición nosológica de supuestas entidades nosológicas, cambiante con los tiempos, cosa que ya hemos visto con la evolución de los DSM a lo largo desde que fueron inventados hace varias décadas. El nuevo actor en este debate es nada menos que la industria farmacéutica ansiosa de encontrar nichos de mercado para sus productos. Y de estos actores no se puede esperar direccionalidad científica, pues lo único que los motiva es los intereses económicos de sus inversores. La genómica, como parte de este cuadro, en realidad no ha avanzado. Miren que se han invertido miles y miles de millones de dólares y hace por lo menos ya llevamos como 30 años de genómica, pero no ha servido para mucho más que para generar sospechas, entre comillas, y asociaciones entre variaciones en algunos, asociadas a determinados trastornos, variaciones en algunos genes, pero ninguna causalidad definida. El término asociado a, que ustedes lo van a leer en toda la literatura genética sobre enfermedad mental, esconde en última instancia ignorancia. Y frases típicas, que las van a poder leer, si se toman el trabajo, se ha encontrado asociación entre variaciones genéticas en estos 4 sitios, por ejemplo, cromosómicos, ni siquiera hablan de genes.
Y lo mencionan específicamente para unos trastornos que no quiero entrar a mencionar porque no quiero desviarme el curso, pero también dicen cada una de estas asociaciones genéticas individuales pueden explicar una pequeña proporción de riesgo de trastorno mental, haciéndolos inútiles para predicción en personas sanas, supuestamente en riesgo, o para diagnóstico. Y esto lo pongo entre comillas porque está sacado textualmente de una publicación científica sobre genética de enfermedades mentales. Bueno, a esto me gustó el neologismo que genera Juan sobre la mitogenética, que es un poco la mistificación de la genética, así lo entendí yo. Y él discurre en su libro por una serie de temas fundamentales en la salud mental infantil, donde todo este contexto previo que me he permitido desarrollar adquiere claridad, adquiere una fundamentación, sobre todo para gente no versada en las cuestiones biológicas, muy digna de encomio. Entre otras cosas, la crítica al reduccionismo, al cual yo califico y califiqué, no soy el único, afortunadamente, como uno de los pecados de la genética, aparece en varias partes del libro, como por ejemplo en la introducción, en la página, 20 habla de que el pensamiento no es reducible a la actividad neuronal que le sirve de soporte, ni el deseo podría explicarse por una secreción química, aunque en ambos casos la impliquen. Acá ustedes ven, hay una relación dialéctica entre estar presente, porque uno no puede negar que somos genética, somos química, somos física, además de muchas otras cosas, pero que eso no necesariamente determina, pero sí implica son factores que tienen que ver con nuestra identidad, obvia. También en la página 27 dice Juan, 29, perdón, dice que cada vez está más claro que lo que cuenta no es solo el ADN y su configuración, sino lo que lo rodea. Y dice esto cuando comenta el tema no solo de la epigenética, sino la cuestión de todo lo que no es genético, que rodea a nuestro material genético, el ambiente social, psicológico, económico, político, histórico, etcétera, cultural, que es capaz de generar impresiones epigenéticas en el genoma. Me voy a permitir observar una frase sola de Juan que hoy en día está cambiando, porque los cambios epigenéticos, él dice que no son heredables, sin embargo cada vez más se está demostrando que hay cambios epigenéticos en la activación e inactivación de genes que pueden transmitirse a la generación siguiente. Si bien esto está comprobado en animales, no hay por qué dudar de que estos mecanismos de transmisión de marcas epigenéticas pueden ocurrir a la generación. Sí, claro, muy bien, Rafael. Esto es una especie de revivir el lamarquismo, cosa que algunos lo podemos bienvenir en gran medida, porque y ya lo decía Darwin con respecto a Lamarck, y no vamos a meternos en eso ahora, pero que Lamarck tenía mucha razón en muchas de las cosas que planteaba con respecto a transmisión de caracteres adquiridos. Claro, muy lejos estaba Lamarck y por cierto Darwin también, ni se habían descrito o descubierto los genes en esa época, y sin embargo él ya tenía esta visión, por cierto, muy interesante. Y entonces acuña Juan el término mitogenética en la página 30, donde lo comenta que es un mito que transforma la indudable influencia de que nuestros genes tienen en nuestras vidas en un concepto como la determinación genética que se absolutiza de manera literal. Bueno, él en el primer capítulo, que le dedica sobre todo a las cuestiones biológicas, critica la biologización absolutista,
plantea que más que desarrollo se debe hablar de devenir, y lo define como la transmisión, el transformarse en algo, el proceso de llegar a ser, y acude un poco a la definición de la Real Academia, en fin. Pero es interesante porque el devenir es un concepto más que integra e incluye muchos más fenómenos que el de desarrollo. Así que lo voy a comprar. El término. El libro no necesité comprarlo porque me lo regaló. Habla de la influencia de los intereses corporativos de la medicina mental, como la llama, y la industria farmacéutica, que es un poco la expresión de lo que yo mencioné hace un rato. Y una de las cosas que me gustó mucho del libro son las citas. No porque no me haya gustado, no seas como la madre judía que dice, te pusiste esta corbata, quiere decir que la otra no te gustaba. Tu texto es excelente, pero has tenido una capacidad encomiable de elegir las citas. Una de ellas es en pro y en contra, para destruirlas, de muchas de las cosas que planteas. Una es la de Bekenstein, que afirma que el problema al que hoy nos enfrentamos, los científicos, es que no sabemos cuánta información hay en una secuencia de genes, cosa que es cierto, que no lo sabemos, ni cuán determinantes son esos genes en la construcción del ser humano y sus pensamientos, sobre todo sus pensamientos. Los genes no explican en su totalidad el comportamiento social ni las diferencias individuales. El estudio de los factores no genéticos importantes en la determinación de la conducta está prosperando. Yo como genetista suscribo totalmente este texto de Bekenstein. Yo voy a ir acelerando un poco, porque no queremos estar acá todo el resto. Sí, no, por supuesto. Bueno, él en los capítulos siguientes habla de la filosofía y la ciencia, que es un capítulo que se lo voy a dejar a Rafael, que está mucho más versado que yo en comentar esas cuestiones. Después, temas de la escuela. A mí los temas, todo lo que dice sobre las tendencias actuales en las escuelas me ha fascinado. Es un análisis descarnado y profundo de lo que está pasando en las escuelas y con la educación. Habla de la importancia del juego. Habla entre lo que es moldeado y lo que es modulación. El moldeado es donde el estudiante es pasivo, siendo moldeado por el maestro y el resto de lo que lo rodea. Modulación es más en interacción, entiendo yo. Y la cita, en otra de sus citas muy encomiables, es cuando la cita a mi amiga Flavia Terigi, que en un pasaje, una frase nomás, dice que nadie que estudie seriamente los fenómenos educativos puede negar que los procesos neurales guardan relación con el aprendizaje. Somos organismos con una base biológica. En el aprendizaje intervienen procesos que son los procesos que estudian las neurociencias. Otra cosa es decir que eso puede, que eso implica recetas educativas. Y después se mete en los temas más fundamentales, que son ya analizar, y me perdona la palabra, patologías, pongámosle comillas, así seguimos todos amigos. Dislexia, autismo, bipolaridad infantil, déficit de atención, y para todas ellas pone en evidencia sus flaquezas, las flaquezas de las definiciones, y los riesgos que entrañan las tendencias actuales de poner el acento en la biología y en la genética con criterios deterministas y reduccionistas que dejan de lado el valor de la subjetividad. Es decir, desmistifica estas categorías como si fueran categorías nosológicas, fijas, y muestra lo endeble que son frente al análisis profundo. También habla del tema de los listados de técnicas para usar o listados de criterios diagnósticos, y basarse en eso solamente
sin tratar de entender el sufrimiento humano y sin recurrir, como necesidad de entender el sufrimiento humano sin recurrir necesariamente a la química. Y bueno, yo creo que desde el punto de vista de mi disciplina, que es la disciplina de la genética, yo no concibo esta disciplina fuera de contexto. La frase con la cual yo suelo terminar muchas de mis charlas y conversaciones son primero, que no existe genoma bueno y genoma malo, y que un buen genoma va a ser bueno o malo, mejor dicho, va a ser bueno en función del medio ambiente con el que interactúa. Y con esta metáfora, que no es metáfora, es una realidad, dejo paso a Rafael, que me sigue, con la idea de que podrá haber algún diálogo o interacción después de esta conversación. Rafael. Bueno, ¿se oye? Bueno, es una alegría muy grande para mí estar aquí presentando un libro de Juancho. Para mí es Juancho, se llama Juan desde hace un tiempo, Vivi Mediante. Y es una alegría muy grande porque lo conozco desde hace muchísimos años y he tenido el privilegio de asistir a su desarrollo en profundidad y en extensión. También he tenido que superar un dolor singular, y es que en la época que yo jugaba al tenis con él, siempre me ha ganado. No es un modo de decir ni una cortesía, es un siempre radical, absoluto, un 100%. Por lo cual la única solución era jugar en dobles, en pareja con él, con lo cual a veces ganaba. Pero superado esa mortificación, debo decir que estamos en presencia de un libro sumamente valioso. Y esto también es una alegría personal, porque a determinada altura del asunto, cuando uno, después de haber escrito libros y presentado muchos, lo invitan para seguir presentando libros, es una aventura. ¿Cómo será eso? Existen compromisos de cordialidad, de afecto, a los cuales uno no puede rehuir. Pero el libro puede ser bueno, malo, más o menos. Pero cuando el libro es excelente y es una obra, la satisfacción es muy grande. ¿Por qué es una obra? Porque hay un contenido desarrollado con sistematicidad, hay un contenido hilvanado con otras producciones previas existentes, hay hilos argumentales, deductivos e inductivos que se pueden visualizar y que además, y no es menor, están presentados con gran amabilidad. Ortega decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Este es un libro sumamente claro y profundo al mismo tiempo. Y como señalaba Víctor Benyasadeh recién, con un hilván de citas excelentes. Hay alguna mía también, con lo cual, narcisismo mediante, lo agradezco y reconozco. ¿Cómo plantear para conversar con ustedes y para que se abran cuestiones para eventualmente seguir charlando si hay oportunidad? Yo diría lo siguiente, se me ocurría recién, que si tuviéramos un aparato formidable y extraño de ciencia ficción, digamos, donde se pudiera oscurecer la sala e iluminar con rayos X o algo parecido, y quedaran solamente los cerebros, es bastante siniestra la imagen, nos produciría un desconcierto enorme, y algunos empiristas radicales, materialistas primarios, dirían, bueno, ahora nos conocemos. Es contra ese espejismo fascinante e insistente en la historia del conocimiento
contra el cual Juancho polemiza sistemáticamente. Claro que sabríamos algo inherente a nuestro propio ser, corporal, pero no nos conoceríamos un ápice, nos conocemos mucho más en los intercambios faciales, en lo que yo estoy diciendo, en diálogos que se pueden establecer. Es decir, en el trabajo de Juancho, digo el libro, digo la obra de Juancho, hay un hilo rojo que vincula todo, que es, en un plano podría enunciarse como el trabajar sosteniendo la complejidad frente a un materialismo empírico primario. El materialismo empírico primario lo que intenta es tocar. Bueno, este es el cerebro, este es el ser de la persona, y en esto tangible radica, como los antiguos que buscaban el lugar preciso, y algunos lo ubicaron en la glándula pineal, la sede del alma, lo tangible. Y esto da para mucho, porque en realidad quien sigue una trayectoria análoga a la de Juancho está emulando la trayectoria freudiana. Freud estaba fascinado con la neurona, con las tinciones. Era un neurólogo y neurocientista, digamos, aun cuando la palabra no existía. El abandono de la neurona fue un trabajo de duelo extraordinario para él, con algún decaimiento al cual luego aludiré. E incluso escribió una obra, Proyecto de una psicología científica o Proyecto de una psicología para neurólogos, que es una inmersa elaboración de un duelo y al mismo tiempo sentar las bases de una dimensión material, concreta, empírica, explorable, pero no empírico visible, no a través del microscopio como Ramón y Cajal y otros, sino a través de una metodología totalmente distinta. Y el salto se produce nada menos, fíjense ustedes, de la neurona como materialidad a trabajar a los sueños como materialidad a trabajar. Lo más dudoso, lo menos asible. Voy a nombrarlo porque Juancho lo nombra y porque está en los medios. En un, creo que almuerzo con Mirta Legrand, el cual suelo ver, como todos, creo que fue allí, se le preguntó a Manes, que es citado en varias oportunidades por Juancho en su libro, cómo era esto de los sueños. Y la respuesta que dio, ese sin duda alguna conocedor de la complejidad de la arquitectónica neuronal y de la fisiología neuronal, esbozó, poniendo un rostro así medio caricaturizo, desconcierto, bueno, son productos cuando la mente decae o cuando descansa. Es decir, estamos en 1890, la sustancia específica, la materialidad concreta del sueño, la materialidad onírica, no haya sustento biológico, por lo tanto, se transforma en algo carente de existencia o en un balbuceo en términos de la respuesta. Salto a otra anécdota. En el año 80 había en la Unión Soviética, país que existió y que hace unos años no existe más, había una conferencia sobre el cerebro. Y el grupo de Leningrado, hoy San Petersburgo, era un grupo muy desarrollado, crítico, frente al grupo de Moscú, que era mucho más dogmático, cerrado y con la inercia pavloviana más tradicional, llevó como temática para la discusión del Congreso una pregunta: ¿qué es un cerebro? Lo cual parecía una obviedad, un absurdo. Pero la pregunta implicaba una apertura enorme en el horizonte epistémico de un materialismo burdo, empírico, visible, concreto y limitado. Porque lo que planteaban era pensar, es la categoría que ellos elaboraron,
el cerebro en sistema, dijeron. Diríamos ahora relacionalmente, para que se entienda rápidamente lo que querían decir. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué es una planta, todos saben qué es una planta. Una planta y la pueden describir, un niño, etcétera, algo con hojas. Bueno, no voy a describir una planta, sería ridículo. Pero una planta, en realidad, en su existencia misma, en su funcionalidad, en su perdurabilidad como tal, requiere absolutamente del sol y de un circuito en sistema y en complejidad, en donde pasa a ser un eslabón relativo, funcional. Pero eso supone nada menos que el salto de un pensamiento lineal, elemental, a un pensamiento de la complejidad. Pensar en sistema es, y eso ha sido una dimensión heurística de toda la obra y todo el trabajo de Juancho y de todo este libro naturalmente, pensar siempre en términos de complejidad, lo cual es sumamente trabajoso, porque por eso la disyunción del título, niños o cerebro, es una disyunción excluyente desde el punto de vista lógico. Disyunciones excluyentes o una cosa o la otra. Pero acá Juancho lo usa, irónicamente diría casi, como la posibilidad de interrogarnos acerca de la disyunción misma. No sé si está claro. ¿Es válida la alternativa? ¿Los cerebros van a la escuela o los niños van a la escuela portando, como dice él irónicamente, en algún lugar, creo que en la radio el otro día, y que en general llevan el cerebro cuando van a la escuela? No siempre, pero en general llevan el cerebro. Y descerebrado pasa a ser una metáfora que trasunta una organicidad pero tornada a poesía, pero no me voy a ir por ese lado. Pero dice además cuando las neurociencias descarrilan, es decir, a través de todo el contenido del trabajo de Juan, no es cuando las neurociencias no sirven más, porque no es un trabajo liquidacionista, es cuando las ciencias descarrilan, cuando recaen en el materialismo elemental, en el materialismo de lo tangible, de lo empírico visible como recurso último de naturaleza explicativa, y no en la complejidad en sistema de los soviéticos de Leningrado. De paso me doy el gusto de decir esas cosas. ¿De dónde viene la pregnancia, el atractivo de las simplificaciones esquematizantes? En parte del cansancio. El trabajo sistemático en la complejidad cansa. El cansancio, yo soy psicoanalista desde ya, el cansancio de los analistas, el cansancio de los maestros. Hay páginas hermosas acá respecto de la problemática de la escuela. Surge o es directamente proporcional el cansancio productivo, el cansancio de la satisfacción del deber cumplido, digamos, surge de estar conteniendo variables incontenibles, muchas de ellas. Y la fatiga hace que se tienda a simplificar. Yo recuerdo un psiquiatra, cuando yo hacía mi formación en el Hospital Borda, en el servicio Mauricio Goldenberg, que le encantaba, y nos venía bien al resto, dar la clase de demencia y de oligofrenia. Todos rehuíamos, queríamos esquizofrenia, delirios, neurosis, lo que fuere. Pero el tipo lo que le encantaba dar era demencia y esquizofrenia, y demencia y oligofrenia. ¿Por qué? Y él lo dijo una vez, no me olvidé nunca más, porque ahí todo está claro. Es decir, en el momento del decaimiento máximo de la función psíquica, del empobrecimiento casi en el límite, nunca en cero, son psiquismos humanos, el del oligofrénico profundo y el del demente. Pero en el momento de la tendencialidad hacia el cero, ahí alcanzaríamos el desideratum, el ideal de la simplicidad para tocar por fin la claridad nosográfica. Explica muy bien Juancho acá
la importancia enorme que tiene el clasificar. Y citándome a mí, pero me nombra explícitamente, no solamente me usa, una foto. El clasificar surge en primer lugar, es un acto humano de basamentos paranoicos. Cuando yo me senté acá, con amigos queridos, con caras conocidas y muchísimas desconocidas, y la pregunta que me dice, ¿cómo será esta gente? En última instancia, ¿me querrán o no me querrán? Digamos la verdad, porque en última instancia está eso. ¿Serán tirando a mis tías, aquellas venerables señoras que me querían? ¿O se aburrirán, se enojarán, me haré entender, qué sé yo, todas esas preguntas? Entonces, ese es el basamento paranoide de toda clasificación. ¿Serán amigos o serán enemigos? Y ese basamento paranoide de toda clasificación, si impregna el vínculo con los pacientes, con los niños, de niños se trata en este texto, pero más allá de eso, es tremendo, porque es la búsqueda de una simplificación para poder operar sobre ese enemigo potencial a nuestro estatus de conocimiento estabilizado. Eso se puede predicar mucho acerca de la apertura y la apertura a la incógnita que cada contacto con un paciente, con un chico problemático, con una madre, con una familia plantea. Pero ejercerlo es sumamente difícil, por fatiga, pero además por una cuestión resistencial humana, donde en principio toda persona que se abre a nosotros, sobre todo con patologías severas, nos plantea un desafío al propio límite, a la propia incapacidad para. Y entonces está esa predisposición, que se va a solucionar por un acto que está santificado en la tradición médica. Voy a diagnosticar y voy a operar desde el diagnóstico. Por supuesto que es utilísimo diagnosticar. Y por eso decía yo que Juancho no es un liquidacionista, porque rescata la masa de conocimientos acumulados. Liquidacionismo hubo en la época de la antipsiquiatría. Algunos de ustedes no habían nacido, eran chiquititos cuando cundió la antipsiquiatría, que fue un movimiento libertario, digamos, simpatiquísimo, pero que en un punto no sirvió para nada, porque solucionó las cosas como los primeros obreros que se rebelaban contra el capitalismo y destruían las máquinas. La cuestión no era destruir las máquinas, sino cambiar las relaciones sociales. Y acá no es cuestión de destruir las máquinas nuestras, el conocimiento acumulado, sino cambiar los modos de relación con esos conocimientos para poder acercarnos dialécticamente a la apertura inherente al enigma que cualquier otro nos plantea. Creo que convendría ir cerrando, ¿no? Convendría ir cerrando. Me dice que sí. Yo creo entonces... Igual sigo citándote. Sí. Dije al principio que era parte de una obra, lo reafirmo. Reafirmo la productividad del texto, el no liquidacionismo. Y creo también que es de utilidad plural. Esto es una cosa muy difícil de conseguir. No ha sido intencional, lo cual no es poco mérito. Creo que tiene que ver con el talento de Juancho. Creo que le salió así. No es que él se lo propuso, le salió. Cuando muchas veces jugando al tenis le salía un golpe contra mí. No lo tenía pensado, pero acertaba. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser leído por médicos, por psicólogos, por psicopedagogos, por maestros. El capítulo dedicado a las dificultades escolares es de una riqueza enorme, ni qué decir al trastorno de déficit de atención, etcétera, etcétera. Desde ese interés plural, desde esa consistencia y de esa instalación en una secuencia de obra,
me alegro mucho de que este libro esté acá entre nosotros. Bueno, muchas gracias a ambos. Me acuerdo solamente de un colega que, tomándolo de la fatiga que decía Rafa, tenía una frase para mí iluminadora. Él decía: yo prefiero que no me hablen mucho, porque si me hablan mucho me confunden el diagnóstico. Era su manera de simplificar. Bueno, ahora dejamos de hablar nosotros y vamos a escuchar a Tamara. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a Juan que me invitó a cerrar esta presentación. Me preguntó si tenía algún tema que hablara de infancia y en realidad no, pero le propuse componer algo. Yo hace muchos años que trabajo con chicos, por suerte a través de la música, y tengo la suerte de conocerlos tal cual son, sin ninguna etiqueta, así que escribí esto. Mírame, te estoy hablando a vos. Mírame, te estoy hablando a vos. ¿Sería posible imaginar cambiar las cosas, estar dispuestos? Mírame, te estoy hablando a vos. Amar, crecer, aprender a respetar, que yo me exprese y vos te pongas en mi lugar. Tendrías que estar acá adentro, podés escuchar que el viento suena más fuerte. Te cuento quién soy, todo lo que tengo para dar. Confía en mis tiempos y espérame para caminar. Mírame, te estoy hablando a vos. Te cuento, no es tan fácil ser cuando la gente cree que sabe lo que me pasa más que yo. No te das cuenta, el mundo grita y llora adentro mi existir. En mi refugio desespero y vos esperando más de mí. Miles de estrellas chocan y se cegan entre sí. Y yo me vuelvo espejo para que te veas vos en mí. Tendrías que estar acá adentro, podés escuchar que el viento suena más fuerte. Te cuento quién soy, todo lo que tengo para dar. Confía en mis tiempos y espérame para caminar. Mírame, te estoy hablando a vos. Muchas gracias. Bueno, espero les guste el libro.
Nos vemos, nos seguimos viendo y leyendo. Gracias por estar acá. Me dicen, creía que no, que hay algunos minutos más, así que si hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer. Bueno, gracias. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer.